Amigas, amigos, qué gusto y qué placer volverlos a saludar en otra oportunidad más con 18 minutos, acompañado de mi gran amigo Francisco Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con Regina. Así es, hoy tenemos una gran invitada. Le saluda Mauricio Reynoso, director de General de Amedir, y muy agradecido con Regina Tie, una gran emprendedora, y que haya aceptado nuestra invitación para platicar con ella sobre uno de los temas que hoy más nos ocupan, no diría yo en el mundo organizacional, Regina, sino a nivel social. Y me voy a permitir decirles algo muy brevemente del extenso currículum y trayectoria que ya tiene Regina, a pesar de su evidente juventud. Y yo la admiro mucho porque es una emprendedora mexicana, originaria de Chihuahua, que se ha dedicado a transformar uno de los temas, como decía yo, más importantes hoy. Cómo se aborda la salud mental en América Latina. Y con ello ha generado una plataforma, todo un desarrollo tecnológico que apoya a las empresas en lo que es el manejo de este tema tan importante. Entre sus logros, Regina ha sido reconocida por EY como Entrepreneur del Año en 2022 en el tema de impacto social. Es una de las 30 promesas de Forbes y expansión, y en LinkedIn es uno de los top boys. Así que como CEO de la empresa tecnológica Cuéntame, pues has presentado un recurso que de manera personalizada y efectiva y basada en datos ayuda en el manejo de este tema tan delicado. Más de 40 organizaciones ya confían en ti, no solo en México, sino también fuera de México. Así que, pues vamos a platicar con Regina y empecemos con lo más importante, Regina, para entender el tema. ¿Por qué es crucial que hoy las empresas y la sociedad, en México en particular, invitamos en programas de salud mental? Muchas gracias por la invitación a ambos. Mira, el término salud mental me gusta mucho la definición que ocupa la Organización Mundial de la Salud, que cumple con 3 características de salud mental. La primera es que la persona es capaz de afrontar el estrés que se genera en el día a día. Estrés en la toma de decisiones, estrés en gestión del equipo, estrés en el tráfico. Lo segundo es que la persona es capaz de conocer cuáles son sus habilidades y de potenciarlas. Y la tercera es básicamente que es capaz de contribuir a la sociedad y ser productivo. Entonces, con esta definición, ¿qué organización no debería de estar viendo por la salud mental de sus colaboradores? Ahora, hablamos en temas numéricos. Actualmente en México la primera causa de discapacidad laboral es la depresión. Se estimaba que iba a ser en el 2030, pero bueno, la pandemia aceleró esta estadística. ¿Y esto en qué nos afecta en el negocio? Nos afecta en que, uno, la persona que tiene depresión tiende a ausentarse en promedio 20 días al año, entonces nos pega directamente en el KPI de ausentismo laboral. Lo segundo es que actualmente las tasas de estrés en las empresas están sumamente elevadas. Incluso México rankea entre los países que tienen mayores niveles de estrés laboral. ¿Y esto qué genera? Que bueno, pues cuando una persona tiene estrés laboral, tiene un 30% de mayores probabilidades de accidentarse en el espacio de trabajo. Entonces, si de repente la organización tiene un centro de distribución, una planta manufacturera, transportistas, se te eleva en un 30% este KPI. Entonces, definitivamente los equipos de seguridad y salud deberían de estar innovando y traqueando estas métricas. Y creo que lo último, y por eso me gusta mucho que dijiste, es un tema social. En México, de acuerdo al INEGI, la tercera causa de muerte en niños de 10 a 18 años es el suicidio. Entonces, es una pandemia silenciosa, es un tema invisible, pero todos en el mundo que tienen un cerebro tienen salud mental. Entonces hay que empezar a hablar del tema y tomar acción. Oye, ¿y cómo detectas cuando una persona tiene alguna crisis así existencial o que tiene alguna depresión así fuerte, ¿no? ¿Cómo te das cuenta Sí. de este tema? Pues mira, hay muchos factores que desarrollan las enfermedades de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el burnout. Ahora, hay muchas características que definen que una persona tiene alguna de estas enfermedades. El tema es que es muy difícil tener un diagnóstico por parte de una persona que no haya estudiado psicología. Pero sí puedes tener algunos indicadores que te pueden decir, oye, aquí hay una alertita, sí, y tú como líder empresarial o como líder de equipo, es importante que las conozcas para que puedas derivar. Porque aquí lo importante no es que el líder se convierta en el psicólogo, eso no es lo que estamos buscando. No tienen la capacitación ni el entrenamiento. Está clarísimo. Sí. Yo no quiero ser psicólogo. Pero sí es muy importante que
vayas viendo cuáles son algunas de las características, como por ejemplo, la persona que antes tenía quizás mucha energía, empieza ahora a distanciarse, empieza a ya no ser tan social, esa es una de las características. La segunda es quizás puede hacer que esta persona llegara a tiempo y empieza a llegar tarde, ¿no? Empieza a quizás no cumplir con las tareas de la forma que antes lo hacía. La característica, por ejemplo, principal del burnout es que la persona se empieza a volver cínica, ¿no? Entonces, sí, estás en un nivel de agotamiento tan crítico que ya la verdad es que el filtro social, ¿no? De poder expresarte de una manera con inteligencia emocional, de una manera asertiva, se va perdiendo porque estás ya tan cansado que, bueno, pues reaccionas muy fácilmente. Y ahí el riesgo es que si tu líder cae en burnout, quema al equipo de trabajo entero porque se afecta a toda la célula, ¿no? Entonces, esta parte en temas de cultura es súper clave. Otras de las características es quizás la persona empieza a aumentar de peso o a perder peso de manera como muy radical, ¿no? Bueno, hay un montón de características. Aquí lo importante es que uno sí tengan un entrenamiento básico de salud mental, cualquier líder para que pueda identificar pues un poco las sintomatologías y de ahí qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Porque esto puede aplicar, o sea, no nada más con tus empleados, hasta con tu propia familia, ¿no? O sea, que es cuenta que empieza a pasar algo de esto, ¿no? Pues para ponerte buzo, ¿no? Totalmente. Así que buscar ayuda psicológica. ¿No? Y con el dato que nos das de los jóvenes, que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes, y como padres dentro del núcleo familiar empieza a identificar algunos de estos síntomas o Totalmente. conductas o comportamientos. Por ejemplo, el cinismo, ¿no? Me llama mucho la atención y cuando lo explicabas ahora con Pancho, pues empiezo a identificar gente cínica que creo que es más el burnout que una actitud que le salga de manera natural de su personalidad, es otra cosa. Totalmente, y por eso es que se vuelve tan relevante que, por ejemplo, aquí en México, en la nueva tabla de enfermedades laborales se empieza a integrar depresión, ansiedad, burnout, insomnio y estrés postraumático. Porque sí, la gestión de la empresa, con base en las cargas laborales, las jornadas de trabajo, el balance de vida, todo lo que le llamamos riesgos psicosociales, que bueno, la NOM lleva trabajándolo ya mucho tiempo, todo ese tipo de situaciones lleva a que las personas desarrollen ese tipo de enfermedades. Entonces, el que ya esté categorizado como enfermedad laboral se ha vuelto clave. Claro. Y dentro de las empresas con las que has trabajado, que son grandes corporaciones, como decía, a nivel nacional e internacional, ¿cuáles son esos aspectos que equilibran esas metas de negocio con expectativas y salud mental de los colaboradores? ¿Cómo lo estás manejando en equilibrio? Esa palabra me parece clave, ¿no? Sí, pues mira, creo que todos los que estamos en una empresa estamos para cumplir objetivos de negocio. Y eso tiene que aplicar dentro de las estrategias de salud mental. Tienen que ayudar a que la empresa pueda lograr de manera más efectiva los objetivos de negocio. Entonces, cuando tú tienes una estrategia de salud mental, el poder comunicar a tus equipos de trabajo, por ejemplo, qué es la seguridad psicológica y entrenar a tus líderes a que la puedan promover, todo eso va a llevar a que se logre de manera más efectiva el objetivo. Te pongo una estadística. El 90% de los equipos de ventas el año pasado, en 2023, estuvieron en burnout. Estamos esperando ahorita las estadísticas para poder identificar cómo salen en este año. Es una de las cifras más relevantes porque le pega directamente a tu P&L, ¿no? O sea, a tus ingresos. Tu vendedor que quizás se encuentra en la calle tocando puertas o está en una tienda, que de repente empieza a dar un trato incorrecto a tu cliente, por lo mismo que no se están gestionando de manera efectiva los riesgos psicosociales, afecta directamente a tu ingreso. Entonces, cuando vas viendo la conexión que va teniendo con tus KPIs de ingreso, seguridad y salud, ahí es donde se empieza a conectar tu estrategia de salud mental. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos que se haga es, uno, que dirección general esté entrenado en estos temas. ¿Por qué? Porque si no lo van a ver como una estrategia bonita y no como una estrategia de negocio que le pega a tus KPIs. Lo segundo es entrenamiento a todo lo que son tus middle managers, porque actualmente el 56% de los middle managers se encuentran igual agotados. Entonces, ahí es donde tenemos que apoyarlos a que si ellos son los que se encargan de que los objetivos o las metas se logren, hay que ayudar a gestionar sus propios hábitos. Y hábitos, Mau, no necesariamente solamente es hábito alimenticio, hábito de ejercicio. Es hábito de cuando hay un problema, ¿cómo lo resuelves? ¿Cuál es ese proceso en el cual tú resuelves un problema? ¿Cuál es el proceso en el cual tú innovas? Todos esos son hábitos de negocio.
Entonces, cuando empiezas a hablar en esos términos, bueno, tu estrategia de salud mental cambia completamente de ser nada más algo lindo que le das acceso a un psicólogo, a una persona, a algo realmente que cambia la cultura de la organización. Wow. ¿Cuáles son las enfermedades de salud mental más comunes? Creo que ahorita las mencionaste, pero se me hace muy importante conocerlas y entenderlas. Sí. Mira, la salud mental puede ser visto como un espectro que va de lo rojo a lo verde. Sí. Las personas vamos fluctuando en este espectro y por eso es que es tan complejo este tema, ¿no? Sí. Las enfermedades tradicionales o que mayores probabilidades tienen de que surjan dentro de la población es ansiedad. El 20% de la población en México tiene ansiedad generalizada, burnout y depresión, ¿no? Entonces, esas son como que las principales, pero de ahí derivan un montón, ¿no? Por ejemplo, una ansiedad cruzada con una depresión te puede dar ataques de pánico o ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, realmente es un espectro muy amplio. Otras pues, de las enfermedades más comunes, o esa no sería una enfermedad, sino más bien sería una situación que te surge una vez que vives un acontecimiento traumático severo, que es, por ejemplo, que te asaltan, ¿no? O que de repente ves como alguien en una maquinaria tiene un accidente, es el estrés postraumático, ¿no? Que es que quizás ya no puedes pasar por ese mismo lugar porque recuerdas esa situación que viviste, que no necesariamente te tuvo que haber pasado a ti, pero pudiste haberlo visto y te puede afectar, ¿no? Ya esté medio traumado, ¿no? Exactamente, incluso en un país como México es súper crítico, por ejemplo, que con los niveles de violencia que vivimos en algunos estados, de repente hay colaboradores que van entrando del centro de distribución, los acaban de asaltar afuera, entran, agarran la máquina y pueden accidentarse porque están pensando en lo que acaban de vivir. Entonces, todo eso tiene una afectación directa, pues obviamente, dentro de la organización, ¿no? Y justamente esto, Ray, me lleva. Has hablado mucho de los líderes y el papel que tienen, ¿no? Y este último ejemplo que nos pones es, vamos, creo que incluso yo en algún momento como director de recursos humanos supe de situaciones así en alguna empresa. Eh, Tú trabajas con los líderes y les ayudas a crear un ambiente, pero cuando digo trabajar con los líderes específicamente, recordemos, son seres humanos también, pueden tener también temas de salud mental. Por ahí creo que es por donde empiezan tus esfuerzos. ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo empiezas a crear una cultura pro salud mental Sí. en las organizaciones trabajando con los líderes? Mira, creo que lo primero es justo esta parte de que cada líder tenga un autoconocimiento personal, ¿no? Entonces, un autoconocimiento respecto a, por ejemplo, cuando toma decisiones dentro de su equipo de trabajo, la forma en la cual toma esas decisiones, qué afectación puede estar generando al equipo. Entonces, hay un término que nos gusta mucho comenzar a tocar cuando se habla de salud mental, que es la seguridad psicológica. ¿Y por qué? Porque es un tema que le pega directo al negocio, que es el tema de innovación. Para que tú puedas tener innovación en tu empresa, tiene que haber una seguridad de que la persona puede levantar la mano, hacer un comentario, hacer una observación, dar una idea y que al momento de hacerlo, el líder enfrente a los demás no va a hacerlo sentir mal, no se va a burlar, sino al contrario va a tomar la idea y el líder ya decidirá si se aplica o no se aplica, ¿no? Entonces, ese término se vuelve crucial porque ha habido ejemplos a nivel mundial. Hay una ensambladora de coches muy famosa que tuvo una situación hace 10 años en donde uno de los miembros del equipo de trabajo que estaba ahí en la ensambladora vio cómo había un error de manufactura, decidió no levantar la mano por miedo al líder y entonces ese coche salió a producción. Y después todos los costos que hubo detrás de haber salido a producción masiva, ¿no? Y tener que regresar a los coches, pues todos esos costos es por no poder crear un entorno en donde la gente se sienta a gusto de poder opinar y aportar. Entonces, arrancamos con ese tipo de, ¿no? de ejemplos, con ese tipo de entrenamientos donde la gente va entendiendo un poquito más, porque sí hay estigma al tema de salud mental. Mucha gente todavía lo percibe como, si yo toco este tema, los voy a hacer más flojos a mis equipos, ¿no? O entonces ya van a levantar la mano por todo y ya se va a perder esta relación de líder-equipo, cuando al contrario, ¿no? Lo que buscamos es sensibilizar que al tocar estos temas, tu gente se va a sentir más escuchada, se va a sentir parte de algo y entonces va hasta trabajar más, va a ser mucho más productivo, va a tener un engagement contigo como líder y con tu empresa. Porque la mayoría de las veces que una persona sale de la organización, no necesariamente sale de la organización. La empresa puede tener grandes prestaciones, salen por el líder. Sí, de eso está más que comprobado, ¿no?
Y aquí tenemos un gran líder que es Pancho Rodríguez, que te está tomando nota. Nos queda un par de minutos, Pancho. ¿Alguna pregunta final? Nada más el tema del burnout, ¿no? Que el burnout, ¿no? Que de alguna manera pues, está muy en boga actualmente, ¿no? Después del COVID y todo esto, ¿no? ¿Cómo evitar que tus líderes Sí, pues quemen a tu gente, ¿no? totalmente. Pues mira, creo que lo primero es que tú como líder debes de saber cuándo ya estás teniendo señales de que llevas un estrés prolongado. El estrés no es malo. O sea, el estrés te permite activarte, te da esa inercia para lograr el objetivo. Sí. Cuando llevas 6 meses sin un descanso y que todos los días es 2 de la mañana a 6 de la mañana, todos los días en un periodo prolongado de 6 meses, tienes una alta probabilidad de que vayas a caer en burnout, ¿no? Entonces, es aprender a descansar, a desconectarte y a no tener culpabilidad por esa desconexión, sino que al contrario, lo veas como un mecanismo de high performance. Tú, para estar bien, tiene tu cerebro que descansar. Entonces, quieres tomar decisiones efectivas de negocio, tienes que cuidarte. Y eso también va con la alimentación, ¿no? De repente nos da que estamos en la oficina y ya comemos lo que sea, pero tu alimentación también te da los picos de energía. Entonces, tú quieres hacer un high performance, ve al nutriólogo, ten una buena dieta, que dieta no es dejar de comer, sino más bien es que te dé alimentos que te van a dar energía a lo largo del día, ¿no? Dependiendo de cómo te desempeñes y que eso te ayude. Y por último, pues también la parte de ir al psicólogo. O sea, no es algo para débiles, no es algo para alguien que tiene un problema. Realmente ir al psicólogo es tener un autoconocimiento personal, que lo que decíamos, ¿no? O sea, poder afrontar el estrés de manera más efectiva, poder autoconocer qué son esos triggers que te pasan cuando quizás algún miembro del equipo te dice algo, y entonces ser más inteligente, tener más inteligencia emocional para responder. Te da un montón de herramientas el tener un apoyo psicológico también. Me encanta cómo lo enfocas hacia el high performance, ¿no? O sea, no por el lado negativo, ¿no? Sino cómo darte más energía Sí. para que seas más... Claro. Y por ahí va el tema, ¿sí? Y así como dices de el autoconocimiento del líder, así como en las empresas procuramos tener check-up médico para nuestros ejecutivos, pues pensemos en un check-up psicológico para fomentar el autoconocimiento. De verdad, qué tema, da para 20 programas, pero creo que si alguien quisiera saber un poco más de Cuéntame, ¿cómo es la plataforma? Cuéntame, ¿es cuéntame.com? Es www.sicuéntame.com, y donde más activos estamos es en LinkedIn. Compartimos guías de mejores prácticas para identificar cómo están tus líderes, cómo prevenir el burnout. Todo está ahí en nuestra página web, entonces felices también de sumarles. Pues muchas gracias, Rey, por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Mi querido Pancho, gracias por compartir este espacio de nuevo. Y a todos los que nos han visto y escuchado, ahí tienen. Trabajemos en nuestra salud mental. Nos vemos la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, amigos.